Hola, cuenta historias y a todos los escuchas de esta noche. Mi nombre es Rubén y soy ávido motociclista desde que tengo 17 años. Cada fin de semana suelo salir a rodar junto a mi club de motociclistas llamados Águilas Negras, a quienes por cierto les envío un gran saludo porque sé que estarán escuchando esto. Casi siempre trato de ir acompañado cuando salgo a viajes largos, pero hay ocasiones que por alguna u otra razón nadie puede acompañarme y emprendo camino yo solo. Esto me ocurrió hace unos 3 o 4 años atrás. No recuerdo bien la fecha exacta, solo sé que fue poco antes de pandemia. En esa ocasión había tomado carretera sin un destino fijo, yo solo con mi motocicleta. Recuerdo perfectamente que era de noche, como a las 8 o las 9 si no estoy mal, cuando a lo lejos escuché un ruido un tanto extraño. Aquella carretera era solo de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, así que iba despacio para evitar problemas, y fue por eso que escuché perfectamente aquel ruido similar a un graznido. Al escucharlo solo una vez no le presté más atención, creyendo que quizás fue algún ave de la zona que hizo aquel ruido, pero era un ruido que nunca había escuchado antes. Quizás pasaron unos 15 o 20 minutos cuando nuevamente volví a escuchar aquel ruido de aquella ave, pero esta vez lo escuché más fuerte, como si la tuviera a unos cuantos metros. Una sombra se vio reflejada en el pavimento mientras avanzaba. Alcé mi mirada al cielo y me di cuenta que sobre mí estaba volando una clase de murciélago gigante. Aquella ave, o sabrá Dios qué era, tenía un tamaño considerable, de un ser humano fácilmente, pero no solo fue extraño ver a un ave así de grande, sino por lo poco que pude ver al alzar mi cara hacia arriba. Vi que aquella tenía la cabeza como la de un ser humano, sus facciones como la boca, orejas, nariz, ojos, correspondían exactamente a las de un ser humano. Frené la motocicleta de golpe por el susto que me provocó eso. Al estar parado y casi petrificado del miedo, solo vi como aquella ave se fue volando de frente hasta que la noche ya no me dejó ver más de ella. Por unos cuantos minutos me quedé parado en la orilla asimilando lo que había visto. La noche estaba más densa para esa hora y se escuchaba muy claro el ruido de los insectos nocturnos. Sentí miedo, pero quise seguir adelante pensando que aquella ave ya debería estar muy lejos para entonces. Sin embargo, en ese momento escuché el aullar de varios lobos o coyotes, seguido de aquel mismo graznido de esa ave. Era como si todos ellos estuvieran peleando, y un frío me recorrió todo el cuerpo. Sin pensarlo 2 veces me subí a la motocicleta y conduje a toda prisa. Pero lo que vi al frente es algo que jamás me imaginaría poder presenciar. A unos 500 metros de donde estaba, sobre aquella carretera, la luz de la motocicleta empezó a iluminar a una serie de animales en medio de ella. Conforme me acerqué me di cuenta que se trataban de coyotes o lobos. La verdad no sé cómo diferenciar a unos de otros. Lo único que sé es que eran animales salvajes de ese tipo canino. Aquella manada estaba en medio de la carretera devorando algo. La luz de la motocicleta dejó ver que se trataba de aquella ave que había visto hace un momento. Aquella de alas como de murciélago y de cabeza humana. Esta estaba siendo devorada en plena carretera por aquella manada de caninos. Lo sé porque se podía ver claramente la cara de eso, tirada en plena carretera. Los animales se me quedaron viendo de manera agresiva como si creyeran que les iba a quitar su comida. Varios de ellos empezaron a caminar hacia donde yo estaba, así que lo único y más sensato que pude hacer
fue dar la vuelta y regresar. Quizás me crean, quizás no, y no los juzgo, pero aquella noche vi algo muy extraño. Hay quienes dicen que vi a un nahual ser devorado por lobos. Me gustaría compartir esta historia que me sucedió cuando era un adolescente y no tenía mucho de haber incursionado en el mundo del motociclismo. A principios del año 2011 me incorporé a un club de motociclistas en el cual cada cierto tiempo salíamos a hacer salidas a diferentes lugares del estado e incluso otros lugares lejos de aquí. En una ocasión hicimos un viaje a las costas del estado de Oaxaca en México. Nosotros partimos de la capital en la Ciudad de México y emprendimos un camino que nos llevaría unos 2 o 3 días, con ciertas paradas durante todo el trayecto. Las noches las pasábamos en campo abierto. Tendíamos algunas mantas en el piso y nos recostábamos sobre ellas. La verdad, no teníamos miedo, ya que éramos más de 20 motociclistas y de alguna manera todos nos sentíamos un tanto seguros estando en grupos grandes. La primera noche que pasamos en aquel viaje recuerdo que hicimos una fogata. Varios compañeros nos sentamos alrededor de ella y empezamos a conversar sobre nuestras vidas. Si bien todos ahí éramos conocidos e incluso amigos, aún desconocíamos muchas cosas unos de otros. Aquella plática se prolongó por horas y horas, hasta llegar a las 12 y la 1 de la madrugada. Poco a poco a cada uno nos iba ganando el sueño y nos íbamos quedando dormidos. Al final, en aquella hoguera solo quedamos 2 personas, un compañero llamado Mateo y yo. Los dos estábamos platicando sobre cosas de motociclistas para matar lo último que nos quedaba de energías. Al final los dos nos disponíamos a irnos a dormir cuando Mateo dijo que tenía ganas de ir al baño. Él caminó hasta la orilla del campo donde estábamos, donde había hierba muy alta. Yo vi cómo él se metió entre los matorrales mientras sostenía una linterna para no perderse. Creo que no pasó ni un minuto que él se había ido, cuando volvió corriendo y asustado. ¿Qué pasó?, le pregunté en voz baja, para no despertar a nuestros compañeros que aún dormían. Mateo dijo que detrás de esa hierba alta había 2 hombres de color blanco que flotaban y estaban platicando. «¿Estás loco? Has de tener mucho sueño», le dije, pues no di crédito a aquello que me estaba contando. Mateo lo repitió nuevamente e incluso juró que detrás de ese lugar había 2 hombres muy extraños. Debo decir que en ese momento ninguno había tomado alguna gota de alcohol, no consumimos algunas sustancias, nada que nos pudiera haber provocado o alterado nuestro sistema. Lo único era el sueño, pero a pesar de estar cansados, tampoco era como para ver alucinaciones. Al ver tan convencido a Mateo, le dije que fuéramos a ver eso. Él con temor no quiso regresar, pero no le quedó de otra. Caminamos despacio hasta detrás de esas hierbas altas, tal cual como lo dijo Mateo. A unos 6 o 7 metros de nosotros habían 2 hombres que parecían estar flotando y que eran de color blanco. De esos hombres no se puede distinguir prácticamente nada, solo las siluetas brillantes que tenían. No se les veía si tenían ropa, cabello o algo más, solo eran 2 siluetas brillantes, solo eso. ¿Qué rayos son esas cosas?, le dije a Mateo, quien ya estaba dando media vuelta para regresar con los demás. «Te lo dije», mencionó antes de regresar. Por la tensión del momento, Mateo pisó una rama seca y la hizo tronar. El ruido que generó fue escuchado por ese par de hombres, quienes voltearon a nuestra dirección y en un centellar apagaron su brillo blanquecino.
Era tal cual como si hubieran apagado un foco. Ese fue el efecto que ellos dieron. Después de eso, todo se volvió una oscuridad total en ese lugar. Nosotros regresamos corriendo con los demás compañeros. Tratamos de mil y un formas explicarles lo que habíamos visto, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué era eso que estaba detrás de la hierba. Mi nombre es Romero Sebastián. En casa tenemos una motocicleta que es de uso familiar y que usamos para diferentes cosas. Una de aquellas actividades que hago es que todas las noches paso por mi hermana a su trabajo, que está en un pueblo vecino a unos 30 minutos de donde vivimos. Ella sale a las 8 de la noche y justo a esa hora me espera para que regresemos a la casa. Aquella vez cuando ocurrió esto, era como cualquier otra noche que pasaba por mi hermana a su trabajo. Ya veníamos de regreso por aquella carretera que no es muy larga. Sin embargo, sí está llena de vegetación, pues nosotros vivimos en Tabasco y en toda esta parte abunda mucho la selva. Eran poco más de las 8:30 de la noche cuando íbamos sobre la motocicleta rumbo a casa. Ella me sujetaba de la cintura mientras yo conducía. Bajé un poco la velocidad ya que más adelante hay una serie de curvas algo cerradas y no quería tomarlas mal. Pero justamente en aquella curva, la primera, la luz de la motocicleta alumbró a una mujer vestida de blanco. Ella estaba a la orilla junto a la maleza. No hacía nada, solo estaba parada como si esperara algo. Mi hermana también la vio ya que me hizo un toque en el hombro para alertarme. Yo la vi pero no le presté mayor atención a ella. Suponía que era una persona de las muchas que pueden vivir cerca de esa parte. Sin embargo, al pasar justo enfrente de ella, esta se arrojó a las llantas de la motocicleta. Yo puedo jurar que sentí como las dos ruedas le pasaron por encima. Sentí como si hubiéramos pasado un tope. Frené de inmediato un par de metros más adelante. Mi hermana se espantó y empezó a gritar muy fuerte. Dijo que la habíamos atropellado. Me bajé rápido y encendí la luz de mi teléfono para buscar a la mujer. Esperaba que no fuera nada severamente grave. Le había pasado las ruedas, pero a lo mejor solo fue el golpe, o al menos eso me repetía en la cabeza para tranquilizarme. Al dar vuelta y buscar a la mujer que debería estar justo metros atrás, no había nadie, no había nada, ni rastros de ella. Empecé a gritar y a preguntar si estaban bien, pero nadie me respondió. Incluso busqué entre las hierbas que estaban al lado del camino, pero ni eso, no había nadie. Mi hermana se bajó y ambos alumbramos a los matorrales y los árboles a las orillas de la carretera, pero nada. Estábamos por irnos cuando detrás de una maleza escuchamos un ruido muy extraño. No era un quejido, era más bien una risa. También vimos cómo ramas de los árboles cercanos se mecían de manera antinatural. Los dos nos llenamos de miedo y corrimos a la motocicleta para salir de ahí. Desde esa noche ya no hemos vuelto a pasar tan tarde por aquella carretera. No sabemos qué fue lo que se nos apareció en el camino, pero, según nuestros padres dicen, se pudo tratar de la Llorona. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.